Otra de las cuestiones macroeconómicas más relevantes es cómo funciona el empleo en un país. Cuando oímos hablar de empleo, de lo que más solemos oír es del problema del empleo, que es el desempleo, y que es uno de los mayores problemas en nuestras sociedades. La variable relativa al empleo que más oímos nombrar pues es la cantidad de desempleados o la tasa de desempleo. El desempleo a lo que hace referencia es a la gente que quiere trabajar pero que no encuentra trabajo. Cuando hablamos de desempleo no estamos hablando simplemente de los que no están trabajando, sino de los que no están trabajando y querrían trabajar. Por tanto, hay gente a la que no se le considera desempleado. Pues, por ejemplo, no se consideran desempleados a los que están estudiando o a los que están jubilados, ya que no están buscando trabajo, o a la gente que trabaja pero no dentro del mercado de trabajo. Por ejemplo, las amas de casa que no participan del mercado de trabajo tampoco se tienen en cuenta dentro de los desempleados ni de los empleados. Al hablar del empleo se utilizan una serie de términos que pueden inducirnos a confusión y que es lo primero que vamos a aclarar. Los términos que más se utilizan pues son los que tenéis ahí indicados. Por un lado, hablamos de empleados como todos aquellos individuos que están trabajando. Como ya hemos dicho, los desempleados son aquellos individuos que quieren trabajar pero que no encuentran un trabajo, que están haciendo una búsqueda de trabajo. Otro término que se utiliza mucho es el de población activa. Esto cuando se publican los resultados de desempleo, pues también es un dato del que se suele hablar y que se suele publicar junto a ellos. Cómo varía la población activa. ¿Qué es la población activa? La población activa es el conjunto de todos los individuos que quieren trabajar. Por tanto, la población activa será la suma de los empleados más los desempleados. Todos los que quieren trabajar en una sociedad son la población activa. Y por otro lado tenemos la población inactiva, que es la gente que podría querer trabajar, pero que por las circunstancias que sean, por las razones que sean, pues no desea hacerlo, aunque legalmente podría hacerlo. ¿Qué quiere decir esto de que legalmente podría hacerlo? Bueno, que para la población inactiva no contabilizamos a toda esa gente que no tiene opción de trabajar, que son pues, normalmente los menores de una determinada edad, que son los 16 años en muchos países del mundo. Pues los menores de 16 años no están contabilizados aquí. Hemos dicho antes que se habla mucho de la tasa de desempleo, de la tasa de paro. Y es que hay dos tasas, dos porcentajes de los que se habla mucho cuando estamos intentando estudiar el empleo en un país. ¿Qué es la tasa de actividad? Bueno, la tasa de actividad es el porcentaje de gente que quiere trabajar respecto a la que puede trabajar. Pues, es decir, de todos los que están en edad de trabajar, de todos los mayores de 16 años, ¿cuántos quieren trabajar? Esto en muchos países se mueve en torno entre el 50 y el 70-75%. Y por otro lado tenemos la tasa de paro, o también conocida como tasa de desempleo, que lo que nos dice es el porcentaje de entre la gente que quiere trabajar, cuántos suponen los que no tienen trabajo. Es decir, el número de desempleados dividido entre la población activa. ¿Qué porcentaje de la población activa, qué porcentaje de los que quieren trabajar no encuentran un trabajo? Y este es el dato pues, del que más se suele hablar cuando hablamos de empleo, la tasa de paro. Vamos a ver cómo tenemos estos datos, cómo serían estos datos con un ejemplo, para ver las diferencias entre unos y otros. Vamos a imaginar un país en el que vivieran pues, 120 personas, un pequeño país. De esas 120 personas, pues suponemos que 20 son niños y 100 de ellas pues, pueden trabajar si quieren hacerlo, ¿no? Legalmente pueden trabajar. De esas 100 personas que pueden trabajar, vamos a suponer que hay 25 que no desean trabajar, ¿no? Que no desean trabajar siendo lo que esto significa, es decir, que no están trabajando y que no buscan un trabajo, por las razones que sean, por ejemplo, pues porque están jubiladas o porque están estudiando, o son las amas de casa que, como acabamos de decir, pues no entran dentro de estas estadísticas de trabajo, pues a pesar de que están haciendo un trabajo dentro del hogar. Bueno, pues de esas 100 personas en edad de trabajar, tenemos 25 que no desean trabajar y hay otras 15 que están buscando empleo. 15 que desean trabajar y están buscando empleo. 25 que no desean trabajar, 15 que no tienen trabajo pero que están buscando, suman 40 y hasta las 100 pues nos quedan 60 personas más que son las que sí que tienen trabajo. ¿Cuáles son pues, todas estas variables que utilizamos cuando hablamos del mercado de trabajo? Bueno, pues en ese país lo que tendríamos sería una población total de 120 individuos, tendríamos también una cantidad de empleados de 60 individuos trabajando, una cantidad de desempleados de 15, que son que quieren trabajar pero no tienen trabajo, y la suma de ambos, este 75, nos daría la población activa, la cantidad de gente dentro de ese país en edad de trabajar que quiere trabajar. La población inactiva son los que están en edad de trabajar no quieren hacerlo, que serían 25. Y después, estos 75 más 25 serían las 100 personas en edad de trabajar, más 20 que no están en edad de trabajar, hasta ese total de 120 de la población total.
¿Cuánto será la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es el porcentaje de gente que no encuentra trabajo y lo está buscando respecto de los que quieren trabajar. Es decir, el número de desempleados, que son 15, dividido entre la población activa, que son 75. Y eso multiplicado por 100. 15 entre 75 es un 20%. En este país tenemos 75 personas que quieren trabajar, de las que 15 no tienen trabajo. Sería una tasa de desempleo del 20%. ¿Qué es la tasa de actividad? La tasa de actividad es el porcentaje de gente que pudiendo trabajar, que estando en edad de trabajar, es decir, 100, ¿no? Pues de la población total, los que están en edad de trabajar, que son 120 menos los 20, esos 100 que están en edad de trabajar, ¿cuántos quieren trabajar? Que es 75, que es la población activa, 75 entre la población en edad de trabajar. Por tanto, en este país tendríamos una tasa de actividad del 75% y una tasa de desempleo del 20%. Y esto es lo que hay detrás de todos esos números que nos suelen publicar. Hay muchas diferencias entre países a la hora de calcular la tasa de desempleo, porque hay muchas diferencias a la hora de definir exactamente qué es lo que es un desempleado, qué es lo que es alguien que quiere trabajar y no encuentra trabajo. En algunos países, pues la definición es que haya dedicado al menos una hora a trabajar en la última semana. En otros países la definición es que esté inscrito en un registro de gente que busca empleo, o las dos definiciones se pueden usar al mismo tiempo. Y por tanto, las estadísticas hay que ser muy cuidadosos al compararlas e intentar comparar estadísticas que sean similares. Bueno, si nos fijamos, la tasa de desempleo, la tasa de paro, que como decimos es pues, de lo que más se habla, el porcentaje de parados que hay en la sociedad, es desempleados entre población activa, o sea, desempleados entre la cantidad de gente que quiere trabajar. Y por tanto, si lo veis ahí, eso puede disminuir por dos razones. La tasa de desempleo puede hacerse más baja o porque disminuyan los desempleados o porque aumente la cantidad de gente que quiere trabajar. Si de repente más gente quiere trabajar, ¿no? Y los desempleados no aumentan, pues está disminuyendo la tasa de desempleo. Si la gente que quiere trabajar es la misma, pero bajan los que no tienen trabajo, pues también disminuye la tasa de desempleo. Pero como tenemos estos dos factores ahí jugando, pueden ocurrir cosas un poco contraintuitivas y que tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar qué es lo que ocurre con la tasa de desempleo. Cuando las cosas en un país van económicamente bien, lo que ocurre es que los desempleados encuentran un trabajo y esto reduce el desempleo. Reduce los desempleados, reduce la tasa de paro. Cuando las cosas van bien, los que no tienen trabajo lo encuentran, hay menos desempleados, se reduce la tasa de paro. Pero también hay momentos durante las crisis muy profundas en el que las cosas van muy mal y puede disminuir el desempleo. ¿Por qué? Fijémonos que los desempleados no son simplemente los que no tienen trabajo. Los desempleados son los que no tienen trabajo y buscan trabajo. Cuando las crisis son muy profundas, mucha de esta gente que está desempleada termina desencantada, ¿no? Son los desanimados del mercado de trabajo que dejan de buscar trabajo. Cuando las crisis son muy profundas, pues la gente pierde la esperanza de encontrar trabajo, no dedica esfuerzos a buscarlo, se desaniman y salen del número de desempleados. Entonces se puede reducir el número de desempleados y no ser bueno, ¿no? Pues puede reducirse el número de desempleados, bajar la tasa de paro y que esto venga porque hay gente que está dejando de querer buscar trabajo. Tendríamos que mirar entonces si la población activa está aumentando o disminuyendo. Si baja la tasa de desempleo, pero está bajando también la población activa, pues esto es una mala señal. En realidad, aunque esté bajando el paro, no es bueno. Por tanto, no siempre que se reduzca el desempleo es porque la economía está funcionando correctamente. En situaciones malas puede ser porque haya desempleados que se estén desanimando y dejen de buscar trabajo. Por eso es muchas veces más importante que conocer la tasa de desempleo es saber si está creciendo o disminuyendo pues el número de empleados, ¿no? O que puede ser el número de afiliados a la seguridad social, por ejemplo, una forma de medirlo, para saber si las economías están funcionando bien o no. Ya que centrarnos solo en el número de desempleados os puede llevar a malinterpretar la situación, aunque pues, son datos pues, muy importantes a tener en cuenta. ¿Por qué hay desempleados? Bueno, vamos a estudiarlo con un modelo muy sencillo, un modelo muy sencillo del mercado de trabajo. Lo que vamos a hacer es entender cómo funciona el mercado de trabajo. Para los economistas, el trabajo se intercambia pues, en un mercado como hay otros mercados en los que se intercambian productos, bienes o servicios. En este mercado de trabajo ocurre una cosa un poco contraintuitiva, porque la oferta y la demanda pues, no va a ser lo que nos parece a primera vista. ¿Quiénes van a ser la oferta de trabajo y quiénes van a ser la demanda de trabajo? Bueno, tenemos que pensar lo que es el trabajo. El trabajo es pues, horas dedicadas a hacer una actividad. ¿Quién ofrece sus horas de tiempo para hacer una actividad?
quien es el dueño del trabajo y puede ofrecer esa capacidad de trabajo son los trabajadores. En el mercado de trabajo la oferta de trabajo la forman los trabajadores y la demanda de trabajo la forman las empresas que demandan trabajo, que quieren contratar, que quieren comprar horas de trabajo para hacerlo. Por tanto, el producto en el mercado de trabajo, como lo vamos a ver nosotros, el producto, por así decirlo, que se está comprando y vendiendo son las horas de trabajo que las venden los trabajadores, las compran las empresas y se paga por ellas un precio que es el salario. Bueno, intuitivamente, ¿cómo va a ser este mercado? Bueno, cuanto más alto sea el salario, lo que vamos a tener va a ser más trabajadores que quieran trabajar, los trabajadores van a querer ofrecer más horas de trabajo, van a poner más horas a disposición de los empresarios. Cuanto más bajo sea el salario, los empresarios querrán contratar a más trabajadores, querrán contratar más horas de trabajo. Por tanto, la oferta de trabajo es creciente. Cuanto más salario, más horas de trabajo se ofrecen. Mientras que la demanda de trabajo es decreciente. Cuanto más alto sea el salario, menos horas de trabajo se quieren adquirir. Tenemos ahí dibujado un mercado, una oferta, que la tenéis aquí, es esta función de aquí, que es creciente. Aquí indicamos el número de horas de trabajo que se ofrecen y aquí el salario que se paga por ellas. Cuanto mayor sea el salario que se paga, pues cuanto más alto sea el salario, para un salario más alto, cada vez se ofrecen más horas de trabajo, y para un salario, cuanto más bajo sea el salario, pues mayor es la cantidad de horas de trabajo que demandan las empresas. ¿Cómo funciona este mercado? Pues como vimos en la parte de microeconomía que funciona cualquier otro mercado. Si el precio es demasiado alto, si el salario que hay en el mercado es demasiado alto, está por aquí, lo que tenemos es un exceso de oferta. Demasiada gente quiere trabajar y muy poca gente quiere contratar. Pues hay una presión a la baja en el precio. El precio tiende a bajar. El salario tiende a bajar. Cuando el salario va bajando, para un salario más bajo, pues hay menos gente que quiere trabajar, más empresas que quieren contratar y el exceso de oferta es más pequeño. Si el salario fuera muy bajo, por esta zona de aquí, pues muy poca gente querría trabajar, muchas empresas querrían contratar trabajadores y lo que ocurre es que hay muchísima demanda de trabajo, muchísimas empresas quieren contratar y no encuentran trabajadores y hay una presión para que vayan subiendo los salarios, como tenéis ahí indicado. Por tanto, si esto funciona como un mercado normal, si el salario es demasiado alto tenderá a bajar, si el salario es demasiado bajo tenderá a subir hasta un salario de equilibrio. Y en ese salario de equilibrio la oferta y la demanda coinciden. Y la cantidad de gente que quiere trabajar es la misma que quieren contratar las empresas. Si el mercado se ajusta, si el salario se ajusta y el mercado se ajusta, entonces no tendría que haber desempleados, no tendría que haber un exceso de oferta, no tendría que haber más gente de la que quiere trabajar de la que puestos de trabajo hay. En teoría, si existiera un exceso de oferta, como os he dicho, esto tendría que presionar los precios, que son los salarios, a la baja. Y al bajar los salarios, menos gente querría trabajar, más empresas querrían contratar y llegaríamos a un equilibrio. Entonces, si tenemos un mercado de trabajo, ¿por qué en realidad hay desempleo? No, pues este modelo lo que nos dice es que no debería haber desempleo. Bueno, el hecho de por qué hay desempleo es otra de las grandes cuestiones que estudia la economía, ¿no? Y el estudio de por qué el mercado de trabajo no se ajusta adecuadamente para emparejar las ofertas de trabajo con las demandas de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que tenemos cuando hay desempleados, si tenemos desempleados, lo que ocurre es... Bueno, vamos a ver primero lo que ocurre y las explicaciones pues las vemos posteriormente. ¿Qué es lo que ocurre en un mercado de trabajo en el que hay desempleados? Bueno, lo que tenemos es que hay mayor cantidad de gente que quiere trabajar que puestos de trabajo demandan las empresas. Hay, por tanto, un exceso de oferta. ¿Qué salario tenemos que tener para que haya más oferta que demanda? Pues tenemos que tener un salario por aquí arriba, un salario por encima del de equilibrio. Lo que ocurre en el mercado de trabajo es que tenemos un salario que está por encima del de equilibrio y ese salario más alto que el de equilibrio, hay más trabajadores que quieren trabajar que empresas que los quieran contratar. La diferencia entre la gente que quiere trabajar y la gente que quiere contratar, que sería esta cantidad de aquí, serían los desempleados que observamos. Y la pregunta es ¿por qué el salario no se ajusta? ¿Por qué el mercado de trabajo no se ajusta? Bueno, hay muchos modelos para explicar por qué está fallando el mercado de trabajo. Y las razones, pues, son variadas. Por un lado, hay un desempleo que es inevitable. Es decir, hay un desempleo que no corresponde a eso, sino un desempleo que siempre va a haber. Y es el desempleo que hay pues, en una economía que funcionara perfectamente. Cuando la gente cambia de un trabajo a otro, cuando la gente se incorpora por primera vez al mercado de trabajo, pues si todo funcionara perfectamente, de todas maneras tardaría unos días en empezar a trabajar, desde que quiere trabajar. Y eso sería pues, un desempleo pues, absolutamente inevitable que debería ser muy pequeño. Otra razón por la que hay desempleo es porque el mercado de trabajo es un mercado muy especial. Es un mercado muy específico donde lo que hay son
esto lo hemos visto como empresas que contratan trabajadores, pero en el mercado de trabajo en realidad hay muchísimas empresas muy distintas y muchísimos trabajadores muy distintos. Y las empresas que son muy distintas entre ellas necesitan a trabajadores muy concretos. Y los trabajadores pueden trabajar en empresas muy concretas. Y estos mercados, que son mercados de emparejamientos, donde se tienen que producir emparejamientos, pues son un poco complicados de que se produzcan los emparejamientos. Mientras no se produce ese emparejamiento, pues las personas están buscando trabajo y eso genera desempleo. Hace unos 2 o 3 años, pues el Premio Nobel de Economía se le dio a unos economistas que estudiaron el mercado de trabajo desde este punto de vista. Otras razones que se esgrimen para explicar por qué el salario no se ajusta a la baja es porque las empresas pueden estar pagando salarios de eficiencia. ¿Qué son salarios de eficiencia? Bueno, pues las empresas lo que hacen es pagar un salario mayor que el de equilibrio. ¿Para qué? Para inducir al trabajador a que se esfuerce más de lo que se esforzaría de otra manera. Si el trabajador está cobrando bien respecto al resto de la sociedad, pues el trabajador tiene un incentivo muy grande a esforzarse y a no perder su puesto de trabajo. Lo que ocurre es que al pagar este precio más alto para inducir un mayor esfuerzo, pues las empresas no pueden contratar a todo el mundo que querría trabajar por ese salario y eso genera desempleo. Otra razón por la que se explica la existencia de desempleo es porque hay leyes de salarios mínimos. Si el gobierno impide que para un determinado grupo de personas el salario baje por debajo de un umbral, bueno, pues entonces el salario no puede bajar por debajo de un umbral y no se puede ajustar a la baja. Otra razón por la que puede haber desempleo. Finalmente, otra razón por la que puede haberse desempleo es por la forma de negociar en el mercado de trabajo. Los sindicatos agrupan a todos los trabajadores y consiguen salarios altos para los que están trabajando, sin preocuparse por los que se quedan fuera del mercado de trabajo. Bueno, pues esta es otra explicación por la que puede haber desempleo. ¿Cuáles son las tasas de desempleo en varios países? Bueno, ahí tenéis una serie de tasas de desempleo estimadas para una serie de países y como veis, pues está entre el 5 y el 10% en una serie muy amplia de países. En la República Dominicana pues ahí hay un desempleo más alto, entre el 5 y el 10% están también en los grandes países que estamos viendo, en China, Alemania, Estados Unidos. Estados Unidos, ese 8,1% es muy alto para lo que es la tasa de paro históricamente en Estados Unidos. Y bueno, tenemos el caso concreto de España, que es un caso de estudio. España es un caso muy peculiar porque tenemos una tasa de desempleo extremadamente alta. La tasa de desempleo de España es de las más grandes del mundo, con mucha diferencia respecto de las demás, como podéis ver. Y es uno de los grandes problemas que tenemos que hay en nuestro país, ¿no? Mientras que en muchos países de Latinoamérica, que como vimos hablando del PIB, tenían un PIB mucho más bajo, el desempleo no es un problema tan grave como puede ser en España.